Fuentes de información primarias y secundarias. Fuentes primarias. Contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o una actividad eminentemente creativa. Ventajas. Información de primera mano. Desventajas. Apreciación crítica. ¿Cuándo usarlas? Procesos de investigación. Fuentes secundarias. Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control de acceso a las fuentes primarias. Ventajas: facilita acceso a las fuentes primarias. Desventajas: familiarizarse con el uso de base de datos, cobertura de base de datos. ¿Cuándo usarlas? Para encontrar fuentes primarias. Técnicas de recolección de información. Cuando se lleva a cabo un trabajo de investigación, la fase básica de esta experiencia investigativa se basa en los métodos, las técnicas y los instrumentos. El método representa el camino para esa investigación. Las técnicas constituyen la manera de cómo transitar por esa vía, mientras que el instrumento incorpora el recurso o el medio que vamos a realizar para llevar esta senda a cabo. Las técnicas de recolección de datos son los principales procedimientos o actividades que realiza el investigador para poder llevar su objetivo a cabo y poder recolectar la información que necesita. Con esta información se conoce mejor sobre las personas que han sido investigadas, ámbito laboral, entre sus gustos, sus disgustos y otras más. Observaciones. Consiste en mirar y ver bajo una estructura guiada, involucrándose en el entorno para así definir la cotidianidad de los sujetos estudiados y comprenderla. Recopilación documental. Es la recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. Entrevista. Es una conversación con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. Se establece un diálogo donde una de las partes da información y la otra recolecta informaciones. Encuesta. Información que se extrae de una muestra acerca de un tema en particular. Diagrama de flujo. Es una presentación pictórica de los pasos del proceso. Determina cómo funciona el proceso para producir un resultado. Grupos de discusión. Es la integración de varias personas para interactuar e intercambiar ideas sobre un tema que es interés común para todos. Instrumentos de recolección de la información. Para realizar este proceso, el investigador utiliza la medida mediante la que es capaz de representar propiedades por medio de números. Ciertas propiedades han sido estudiadas desde hace siglos. Los procesos de medida del tiempo, la longitud o el peso son de todos conocidos. Pero otras características no más importantes como la inteligencia, la atención, el interés, entre otras, han sido investigadas recientemente. Para algunos, la medida de ciertos atributos del acto educativo es imposible de cuantificar. Sin embargo, en una polémica estéril, resulta incuestionable la diferencia en cantidad de información y grados de exactitud existentes. Por ejemplo, entre la medida del peso de un alumno y la medida de su capacidad intelectual. Tabulación de datos y análisis de datos. Tabulación de los datos. Es la presentación de los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros. Para tabular una variedad cualitativa se debe obtener las frecuencias y porcentajes. Recordar que en estas variables ordinales siempre se debe respetar el orden lógico. Para tabular variables cuantitativas, los datos se agrupan según la frecuencia de los valores. Si son pocos, se realiza una tabla similar a las realizadas en variables cualitativas. Si son muchos, se agrupan en clases o intervalos de valores sucesivos. Todas las clases o intervalos deben tener la misma amplitud en sus valores. Análisis de datos. Hacer el plan de análisis significa exponer el plan,
que se va a seguir para el tratamiento o análisis estadísticos de la información obtenida. El análisis depende del nivel de medición de las variables, la manera como se formulan las hipótesis y el interés de la investigación. El investigador describe sus datos y efectúa análisis estadísticos para relacionar sus variables. Primero, se realizan análisis de estadísticas descriptivas para cada una de las variables y luego se describe la relación entre ellas. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una encuesta de producto y una encuesta de servicio. La encuesta de satisfacción al cliente es un estudio que se hace para ver el grado de conformidad que tiene la persona hacia una marca, producto o servicio. La encuesta de producto se lleva a cabo para ver si un producto es factible y si se puede lanzar al mercado. Hola estudiantes de estadística, ¿tienes algunas dudas acerca de la construcción de tablas de datos? Hagamos un repaso de los elementos importantes que una tabla debe presentar. Soy Karina Sartizo y te invito a prestar atención a la siguiente información. Iniciemos. ¿Qué significa tabular datos? Es registrar en una tabla los datos obtenidos en un estudio para presentarlos al público. Los datos pueden tabularse en una serie de datos simples en la cual se presentan los datos uno a uno, lo cual puede realizarse en orden ascendente o descendente. Puede realizarse también una distribución de datos agrupados, en la cual los datos se agrupan en intervalos o clases. Para presentar los datos se recurre a tablas formadas por filas y columnas. Una tabla de datos no agrupados contiene una columna principal en la que se colocan los valores de la variable. Una tabla de datos agrupados contiene 3 columnas principales en las cuales se colocan los intervalos, límites reales, tanto el superior como el inferior, y la columna asignada a la marca de clase. Existen algunas columnas que son utilizadas en ambos tipos de frecuencias, las cuales son las siguientes: frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Cuando se va a realizar una distribución de datos agrupados, se deben seguir los siguientes pasos. Número 1. Calcular el número de intervalos al cual llamaremos K. Para esto existen dos formas. La primera, obteniendo la raíz cuadrada de n. Esto se utilizará cuando n sea menor que 30. Y también se puede calcular con la regla de Sturges, que es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Al obtener este número, debe aproximarse al impar más cercano. El segundo paso es calcular el rango, el cual se obtiene al restar el dato mayor y el dato menor del estudio. El tercer paso es calcular el ancho del intervalo, realizando una división del rango y el número de intervalos. El número que se obtiene se aproxima al valor superior. El procedimiento para calcular los intervalos no es cerrado. Puede variar un poco de acuerdo a la necesidad del estudio. Recordemos ahora las fórmulas para las columnas importantes de la tabla. Límite real. Se obtiene al sumar o restar 0.5 al límite de cada intervalo. La marca de clase se obtiene al calcular el punto medio del intervalo. La frecuencia relativa es obtenida al dividir la frecuencia absoluta y el número total de datos. Y la frecuencia porcentual es obtenida al multiplicar la frecuencia relativa por 100. Esta columna servirá en la construcción de algunas gráficas. El resultado final de la tabla se verá así. Ahora será más fácil la realización de tu trabajo.